hay cosas, o por no decirlo, cosas que siempre requieren de algo. No, las cosas no funcionan por sí solas. Yo creo que si nos podemos analizar un poco, todo depende de algo. Ejemplos, si usted tiene un celular, pues requiere de electricidad para cargar la batería. Si usted quiere subir a la imbabura, usted requiere de un buen físico, requiere de ánimo. Si usted pues quiere comprar algo, requiere también de recursos, de dinero. Sí se da cuenta que todas las cosas requieren de algo, como que es un complemento todo esto. Y pensé en cosas poco más que son como, sería espirituales, si podemos decirlo así, en nosotros, que a veces también requieren sobre todo del poder de Dios. Quiero decir claramente en esta área, ¿qué es lo que se requiere para perdonar a los demás? ¿Qué requiere usted? Bueno, es un tema que hoy lo vamos a tratar, o sea, en cuanto al perdón, porque es un área en nosotros que a veces como que se vuelve bien difícil cuando nos ofenden y sobre todo cuando son cosas graves que nos han generado, han provocado a nosotros ciertas personas, puede ser familias, nuestros propios cónyuges, hijos, en la iglesia, en el trabajo. No estamos exentos de todo esto. Y de pronto puede ser que nos hirieron tanto y ahora nos quedamos ahí. O perdonamos. O a veces hay personas que perdonan a medias, eso no es perdón. Cuando dicen te perdono, pero cuando ya le ponen un pero, pues ya eso ya no es perdón. ¿Qué se requiere para en verdad sanar el corazón? Para perdonar, para soltar esto. Pues bien, vamos a ver en el capítulo 24 de Primera de Samuel justamente este tema, que lo he puesto ahí, el poder para perdonar. ¿Qué se requiere para perdonar? Pero de verasmente, ¿no? Para poder, como digo, sanar nuestros corazones y estar en paz. Bueno, solo Dios, claro, como vamos a ver aquí, solo Dios nos puede dar ese poder. Pero ¿cómo es este poder para perdonar a los demás? Bueno, como mencioné, hay muchas cosas que nos pueden pasar difíciles y cómo yo actúo en estos momentos. En 1 Samuel capítulo 24 seguimos con la historia de David y Saúl. Espero que esté un poco al tanto de todo lo que hemos venido predicando, hablando, reflexionando en la Escritura a través ya de todo este gran libro de 1 de Samuel. Empezamos con ese gran personaje Samuel mismo, y luego pues el libro nos llevó a enfocarnos en David, en Saúl como el primer rey de Israel, David también que ya es ungido de alguna manera rey de Israel, pero surgió la envidia de Saúl y entonces David tiene que estar huyendo de Saúl. Entonces ahora nos encontramos con una nueva faceta en la historia de David y también de Saúl. Bueno, el capítulo 24, vamos, como siempre lo hemos venido haciendo, ir leyendo casi todo el capítulo. Hay muchas cosas interesantes justamente con este tema, que lo he puesto, el poder para perdonar. Bien, empezamos entonces con los primeros 7 versículos de 1 Samuel capítulo 24. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, ¿sí se acuerda? Ahí nos quedamos la semana anterior. Justamente cuando a David lo quería, ya lo estaba para atraparlo y matarlo, de pronto viene un mensajero y le dice: los filisteos están atacando, y Saúl cogió su ejército y se fue a pelear con ellos y lo dejó libre a David. Pero después de esto, dice, cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadí. Bueno, otra vez como que retoma la persecución de Saúl a David. Dice, entonces Saúl tomó consigo, imagínense lo que dice aquí, entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel. 3 batallones, en las otras versiones se menciona que cada batallón es de 1000 personas, entonces como que Saúl ahora coge 3000 personas, guerreros y todo, para
matar a David. Pero hay que tomar en cuenta que David ya no estaba solo, tenía un ejército también. Si recuerdan ustedes, primero de 400, la semana anterior vimos que ya se sumaron 200 más, estaban 600 hombres, pero esos hombres con esas ciertas características, si recuerdan, ¿no? Amargados y de todo, pues ahí estaba David también ya con un ejército. Entonces Saúl dice que toma estos 3,000 soldados o 3 batallones, y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Ahí está, no era solo David, sino sus hombres. Entonces como que había 2 ejércitos que se iban a enfrentar, y solamente, si recuerdan, ¿no? Por la envidia. Por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Se dice que había en el desierto y todo cuevas donde se entraban el redil de ovejas o acampar del sol, y ahí justamente dice que Saúl entró a hacer sus necesidades. Pero interesante lo que viene: David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. ¿Qué tal esto? David se esconde, seguramente fue una cueva muy grande para que esté David y sus hombres. Son 600 hombres los que estaban con David, y parece que estaban ahí en silencio porque estaba muy cerquita Saúl. Ellos estaban huyendo, escondiéndose, y justamente Saúl entra solo a la cueva. Y ahí ya me puedo imaginar los hombres tal vez hablando en silencio, pero no tenían que mostrar que estaban ellos ahí. Y el versículo 4 dice: y estos le dijeron, empiezan a decirle algo a David. Dice: en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Dice: ahora es la oportunidad. ¿Cuánto daño te ha hecho Saúl y te quiere matar? Pues ahora el Señor te ha entregado en tus manos, y ahora es la oportunidad de que tú te vengues y que tú le mates. Bueno, ¿qué pasó ahora? David dice que David se levantó sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho, y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. ¿Qué les parece esto? O sea, todo el ejército, todos están incitando a David: ahora es la oportunidad, acábalo a tu enemigo. Y solo corta el manto sin que se dé cuenta a Saúl, y luego le remuerde la conciencia. Dice: yo no puedo hacerle daño al ungido del Señor. El versículo 7 dice: de este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Él está defendiendo ahora a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, hasta ahí dejamos. Sale David y los hombres se quedan ahí, tal vez con muchas interrogantes. ¿Qué le pasa a este David? Ahora es el tiempo, el Señor le pone en sus manos. ¿Por qué no se vengó de su enemigo? Bueno, aquí entramos cuando mencioné el poder para perdonar. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que se necesita para perdonar. Yo lo puse aquí: ser un verdadero siervo. Un verdadero siervo. David prácticamente era un verdadero siervo del Señor, una persona que sí se equivocó, muchas cosas, cometió pecados, pero en su corazón amaba al Señor. En su corazón pues tenía conciencia de lo que tenía que hacer en cuanto a las cosas del Señor. Por eso le remordió la conciencia y todo, y él no podía hacer esto porque se iba en contra de la voluntad del Señor. Este es un siervo, para mí, un siervo que lucha para hacer la voluntad del Señor. Y justamente vamos a ver al final de esto que este requisito, si podemos decirlo aquí, para perdonar a los demás, es justamente esto: se requiere ser verdaderos siervos del Señor. Que los que estamos aquí entendamos bien que si nos han hecho mal a alguien y queremos perdonar, en primer lugar, deberíamos ser siervos verdaderos del Señor. El verdadero siervo de los siervos, ¿quién es? Es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que nos perdonó a nosotros de todos nuestros pecados, pero porque Él era un siervo. Ya vamos a ver qué es lo que hizo Jesús justamente con esto. Y cuando Él moría en la cruz, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él amaba a cada uno de nosotros, y todos nosotros éramos enemigos de Dios.
Entonces Jesús es el siervo de los siervos y nosotros pues estamos siguiendo a Jesús, a ese siervo, y tendríamos que imitar a Jesús o convertirnos en siervos. Cuando somos siervos, yo creo que nuestro corazón es otro, que está como dispuesto y listo para perdonar. Así estamos viendo en David. Entonces, un verdadero siervo en realidad es el que practica la humildad. Aquí vemos suficiente humildad en David. Tiene la oportunidad de acabar con su enemigo. Todo su ejército le está diciendo ahora, pero él está luchando. Y él dice, no puedo hacer tal cosa. No puedo ponerle la mano sobre el ungido del Señor. El ungido del Señor era el rey, el que el Señor puso a Saúl como rey. Dijo, yo no puedo hacerle daño a alguien que el Señor mismo le puso, aun cuando pues me mate lo que sea, yo no puedo hacerle daño a Saúl. Esto para mí es humildad. Practicar la humildad. El verdadero siervo practica la humildad. Por eso Pablo nos muestra en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 5, miren, estos versículos para mí son tan claves, tan importantes en la vida de un cristiano, y sobre todo en este tema para perdonar, practicar la humildad. Vean lo que dice aquí Pablo a los filipenses: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, miren lo que dice aquí, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En este caso David estaba aplicando esto. Estaba practicando justamente esto cuando dice la Escritura, no hagan nada por egoísmo, vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Saúl era el rey y prácticamente saben que era David, siervo. Ante el rey Saúl, quien quiera que sea o haya sido el rey, en este caso ya conocemos cómo era el rey Saúl, no era un buen rey, pero David era un siervo del rey. No importa quién sea, pero aquí nos está mostrando humildad David y está practicando esto. Dice, con humildad está considerando, en este caso, a Saúl como superior a él mismo. Y no solamente a Saúl, pues eso es la práctica que David hacía para los demás, como también tenemos que hacer nosotros ante quien quiera que sea, cualquier persona que nos haya hecho daño. Aquí el Señor nos dice que practiquemos la humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y ahora yo pensaba mucho, ¿qué tal de las personas que nos hacen daño? ¿Qué tal si alguien nos roba? ¿Qué tal si alguien pues comete semejantes cosas en mi familia o en sus familias? ¿Cómo nosotros perdonamos? ¿Cómo podemos salir de todo esto? Bueno, el Señor dice, considera, en este caso sería, considera al ladrón como superior a ti mismo. ¿Qué tal esto, no? Así dice la Escritura. Pero a veces nos olvidamos de todo esto porque se requiere suficiente humildad y ser verdadero siervo del Señor. Por eso el versículo 4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, porque eso es egoísmo, dice, sino también por los intereses de los demás. Y aquí viene el versículo preciso, ¿no? La actitud de ustedes debe ser como ¿quién? Como la de Cristo Jesús. ¿Cómo fue la actitud de Cristo? Humildad. Era de un siervo. Él perdonó a cada uno de nosotros y por eso después nos va a decir el Señor, pues entonces perdona a los demás como Dios mismo te perdonó a ti. Cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando entendemos el perdón que Dios generó en nuestras vidas, entonces sí, nosotros podemos perdonar a los demás. Ese es el poder de Dios para perdonar, pero deberíamos ser siervos, practicar la humildad, sí, eso estamos viendo en David, pero también ser fiel a su amo. Eso vemos en el versículo 7, ¿no? Fidelidad a este amo, fidelidad al rey, fidelidad a otra persona. Entonces, esto es lo que se requiere para que nosotros podamos perdonar de verazmente cuando las cosas son difíciles. Miren, David, en el caso de David, miren la situación que está viviendo. Todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores es tremendo lo que Saúl le está haciendo a David. Pero en el corazón de David hay esa disposición de humildad, de fidelidad y por ende pues para perdonar se requiere esto. En el Salmo 31:23 que escribió David mismo dice, amén al Señor, todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Los orgullosos, ¿quiénes son? Los que no practican la humildad. Lo contrario de humildad es orgullo. Pero aquí
justamente David lo está escribiendo porque él lo vivió en carne propia todo esto. Dice, todos tus fieles, él era uno más que era fiel al Señor. Dice, él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Hay suficiente humildad? ¿O es que cuando nos ofenden nos llenamos de orgullo? El orgullo es pecado. El orgullo nos puede acabar. Y aquí dice que incluso el Señor mismo a los orgullosos les da su merecido. Claro, es que estamos pecando. Porque la voluntad del Señor es que nosotros pues tengamos el suficiente poder para perdonar, para sanar, para tener paz en nuestros corazones cuando nos hacen algún daño. Entonces, yo quiero mostrar aquí también que prácticamente, y eso lo he dicho muchas veces desde acá, para mí es muy claro, si yo me digo ser cristiano o si uso la palabra cristiano, pues eso, yo puedo buscar sinónimos para esto y un sinónimo es siervo. Si yo soy cristiano, prácticamente debo ser siervo con estas características. O si me he convertido a Cristo, pues yo debo seguir ese camino de aprendizaje, de instrucción para cada vez más ser un verdadero siervo del Señor. Tenemos que caminar, tenemos que ir en ese sendero que tiene que llevarnos o enseñarnos de alguna manera a ser verdaderos siervos del Señor, porque esa es, repito, es la voluntad del Señor. Y el verdadero siervo pues toma la actitud de Cristo, de humildad y de fidelidad. Entonces, los cristianos pues somos siervos, y no solo esto, cuando vamos a la Biblia y nos encontramos con la palabra siervo, pues nosotros pensamos es el que sirve, el que hace esto, más bien va más allá. Siervo tiene que ver con ser esclavos de Cristo, entonces tiene que ver con que nosotros debemos someternos completamente a Cristo, nuestra sumisión a Él, nuestro rendimiento a Cristo, la obediencia a Cristo. En todo sentido, ese es un siervo. Cuando tenemos esta característica, entonces como que tenemos la fortaleza, el poder para perdonar. Ya vamos a ver en lo que termina todo esto, ¿no? Una ilustración quería poner de este primer punto. Tal vez haber visto en películas de esos barcos bien grandes en la antigüedad que no se movían con máquinas, sino solamente había abajo una serie digamos, una cantidad de personas que se los conocía como los remeros. No sé si ha visto en las películas. Ahí estaban, no sé, una cantidad de hombres remando al mismo tiempo y movían un tremendo barco. Ellos eran los esclavos, siervos. Ellos estaban al mando de un capitán. Y incluso el capitán tenía que dar un cierto sonido para que todos remen al mismo tiempo. Que nadie se desiguale, todos tenían que estar bien sincronizados para estar remando y continuamente. Ellos no tenían que parar. Bueno, si les daban descanso era porque el capitán decía descanso si es que le daban un descanso. Pero ellos eran esclavos. Pues sepa que como cristianos somos esclavos de Cristo. Por si acaso, ¿no? Si usted no conocía esto, si no sabía, tenemos que seguir ese camino. Por eso la actitud de Cristo, dice que nosotros debemos tener la actitud de Cristo, de siervos, de esclavos de Él. Cuando nos convertimos en esto, perdonar, ya es otra cosa. Ya es llevadero en este sentido, como vamos a ver en David. Bueno, entonces, el primer punto para perdonar, o para poder tener ese poder para perdonar, es ser verdaderos siervos. Y luego vamos a ver que el siguiente punto es amar al enemigo. David amaba al enemigo Saúl, en este caso, ¿no? Como vamos a ver. Y vamos a seguir leyendo del 8 al 15. Seguimos acá en el capítulo 24. David lo siguió gritando. Imagínense, Saúl sale de la cueva, ¿sí? Nunca se imaginó que cerquita estaba David. Y cuando sale Saúl de la cueva, el versículo 8, David lo siguió gritando. ¿Qué tal esto, no? Majestad, majestad. Vean, esto es humildad, ¿no? Esto es fidelidad. Esto es amar al enemigo. Le dice majestad, majestad. Y mira lo que pasa ahora. Saúl miró hacia atrás y David, esto me impresiona mucho, ¿no? Y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó. ¿Qué les parece esto?
¡Qué locura! ¿Cómo puede ser que alguien que está siendo perseguido, alguien que ha recibido tanto daño, y de pronto ahí ahora le dice majestad, majestad, y se postra ante él? Si ven tanta humildad, tanta fidelidad, tanto amor que tenía al enemigo. O sea, ¿quién de ustedes puede, o de todos los que estamos acá, postrarnos, rendirnos a alguien que nos hizo mal? Que nos causó problemas, que nos lastimó tanto el corazón, y que cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos, arrodillarnos y postrarnos y decir, majestad. Parece como de película nomás esto, ¿no? No sé si usted ya vivió en la realidad estas situaciones, cuando se trata de perdonar. No sé, pero esto es lo que deberíamos hacer como creyentes. Él se inclina al versículo 9 y le dijo, ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Incluso, claro, ya Saúl había mentido y todo, es que David me quiere hacer daño, y esa era una mentira también de Saúl, y llegó a oídos de David. El versículo 10 dice, usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Otra vez, la humildad de este hombre. Y el 11, otra vez, frases que dice en esta versión, en la NBI. En el versículo 11 dice, Padre mío, le dice a Saúl, ¿no? Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? A un perro muerto, a una pulga, así se consideraba él. Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y me defienda y me libre de usted. ¿Qué tal? Ahora, imagínense, todo el ejército de David está ahí en la cueva. Sale David solo, y seguramente no estaba muy lejos Saúl. Sí, estaba solamente muy cerca, porque de ahí le gritó, y más allá estaban esos 3,000 hombres que acompañaban a Saúl, y de pronto David le grita, majestad, majestad, se postra y de todo esto, y le dice, Padre mío. Bueno, yo puse aquí, esto sí que es amar al enemigo, ¿no? Esto sí que es amor hacia las personas que nos hacen daño. Y cuando amamos de verasmente al enemigo, qué fácil perdonar entonces, ¿no? ¿Qué tal a veces como que nos volvemos enemigos entre nuestra propia casa? Entre esposos nos volvemos enemigos cuando alguien comete una infidelidad, algo hace y no podemos perdonar, y nos volvemos tan enemigos. Y nos odiamos a tal punto que nos separamos, nos divorciamos y de todo, y no podemos sanar el corazón. Y decimos, Cristo es mi Señor. ¿Qué tal esto, no? Tremendo. ¿Cómo el mismo cónyuge se puede volver enemigo? ¿El mismo hijo, el mismo papá se pueden volver enemigos? ¿Los mismos hermanos en Cristo nos podemos volver enemigos? ¿Odiarnos y no poder perdonarnos? Qué tremendo esto, ¿no? O sea, nos falta ser siervos. Y claro, el amor está lejos. El amor hacia el prójimo. El amor hacia el enemigo. David nos está dando una gran lección ahora en cómo se puede perdonar a los que nos hacen daño, siendo verdaderos siervos y amando al enemigo. Y aquí nos muestra el respeto al prójimo. El respeto al prójimo en este sentido, mire, postrándose, arrodillándose, diciéndole, majestad, Padre mío, y de todo, y que el Señor juzgue, porque Él sabe que yo no soy nada, no tengo nada contra usted. ¿Y quién soy yo? Un perro muerto, una pulga, dice, ¿no? ¿Quién soy yo contra usted? Al rey, a su majestad. Entonces Él está respetando
al prójimo, pero está respetando al enemigo en este caso, ¿no? Y por eso en 1 de Pedro podemos encontrar un poco esto donde nos dice 1 Pedro 2:18, criados, dice, bueno, criados, porque somos esclavos, somos siervos. Criados, dice, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. No solamente en el trabajo, también en la casa, en la iglesia, donde sea. Dice que nosotros debemos respetarnos, respetar a los demás. No importa si son buenos o malos, porque la Biblia, el Señor nos dice que debemos honrar a los demás, a nuestro prójimo, quien quiera que sea. ¿Está fácil o difícil? Algunos dicen, ahí sí que está complicado. Ahí sí que está difícil la cosa. Es que la vida cristiana es muy difícil cuando se encuentran con estas cosas, ¿no? Más bien prefieren amargarse la vida, resentirse, llenarse el corazón de odio hacia la persona que le ofendió antes que perdonar. Y algunos, como no pueden soltar esto, se vuelven enemigos. Repito, estoy hablando de cristianos. Como no se pueden perdonar ni se pueden ver entre ellos, dicen, no, entonces, ¿qué hago? Ya sé cuál es la solución. No me convierto en siervo, no amo al enemigo, sino que para no verle más y estar en paz, ¿sí? Entonces voy a dejar esta iglesia y voy a buscar otra iglesia. Entonces, sí, solucionado el problema. Ya, ahí se ha acabado todo. Qué fácil esto, ¿no? El Señor no nos enseña esto. O algunos tal vez dicen, bueno, como en la iglesia hay 2 cultos y y no puedo perdonar a esta persona, voy a estar chequeando a qué culto va. Va al de las 8, entonces yo voy al de las 11. Solucionado el problema. Ya, qué fácil, ¿no? Y seguimos sirviendo, seguimos como que nada pasa. Esto es una burla para el Señor. Cuidado. El Señor nos manda a vivir en paz. Y por eso aquí Romanos 13:7 dice, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. ¿Y quién requiere honor? Todos, absolutamente todos. Porque para el Señor somos iguales. Somos iguales. Nosotros clasificamos a las personas. Este sí, este no. No, si estamos con el Señor y si somos sus siervos, el Señor dice, da honra, honor a tu prójimo. Y no está diciendo al bueno o al malo, al prójimo, sea tu enemigo, quien quiera que sea. Nuestra responsabilidad es dar honor a las personas, respeto. Eso estamos viendo en David. Ante ese gran enemigo que tuvo que enfrentar, él está respetando, está honrando a su prójimo. Entonces, el respeto sobre todo. Y también, cuando ama al enemigo, tiene paz en el corazón. Yo creo que David aquí sí tenía suficiente paz. Estaba siendo perseguido de todas las cosas, pero si ven que él no tuvo miedo, no tuvo temor, más bien sale, le llama, hey, Rey Saúl, aquí estoy. Yo veo a David que tiene suficiente paz en su corazón, ¿no? Porque está dispuesto a perdonar. Es un hombre, es un siervo, es un hombre que practica la humildad. Tiene paz en su corazón en medio de todo el conflicto que está viviendo David. Y el enemigo está ahí. Por eso escribió también David en este Salmo 34:14, que se aparte del mal y hagan el bien, que busquen la paz y la sigan, dice David, ¿no? Que nos apartemos del mal y hagamos el bien y busquemos la paz y sigamos. Tenemos que buscar la paz de una u otra manera. Y el Señor nos fortalece en esto porque es la voluntad de Él. No decaiga en esto. Busque la paz con quien quiera que sea. ¿Quién le hizo daño? ¿Con quién está peleado? ¿Con quién está resentido? Pues hoy mismo debería buscar la paz. Tiene que hacer las paces con todos, porque esto es lo que nos fortalece a nosotros. No, repito, no viva una vida aislada de la voluntad del Señor. No se engañe en este sentido. Como humanos, sí, tenemos corazones duros, corazones de piedra, como dice la palabra, y cuando se trata de perdonar, como que más endurece ese corazón. Pero solo el Señor, con su poder, nos puede ablandar. Pero porque la voluntad de Él es que tengamos paz con los demás. Romanos, también aquí Pablo
En Romanos 12:8 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, nos dice la palabra, ¿no? Vivan en paz con todos, con sus enemigos, con quien quiera que sea, vivan en paz. Me acordaba de alguien en un momento aquí, me contaba, ¿no? Entraron a su casa, le robaron todo, incluso una moto, le dejaron vacío todo, toda la casa y él, sí, claro, es preocupante esto, ¿no? Y bueno, ya le atraparon al ladrón. Entonces le dijeron, bueno, ponga la denuncia y todo lo que sea, todo lo que tenga que hacer, porque hay las evidencias de que este hombre le robó y puede ir a la cárcel y de todo. Y este hermano dijo, él me contaba, ¿no? Dice, que en ese momento me acordaba de todo esto, sí tenía dolor y ganas de qué contra el que me robó, pero yo empecé a luchar contra todo esto, contra la palabra del Señor. A la final, pues, dije, si me devuelven las cosas está bien, si no también, pero yo no pongo ninguna denuncia. Ya, hagan lo que tengan que hacer, pero yo no hago absolutamente nada, le perdono. Y lo hizo de corazón, ¿no? Y esto le dio paz. Muchas veces en estas condiciones como que no podemos. Es que tenemos que hacer esto y lo otro, la justicia por aquí, la justicia por allá, y que tiene que pagar, y por qué esto. Y nuestro corazón ahí empieza a salirse completamente de la voluntad del Señor. Y ya no hay paz. Y pensamos que vamos a tener paz cuando lo vea en la cárcel, cuando lo vea en las peores condiciones. Ahí sí voy a estar bien. Falso, porque esa no es voluntad del Señor. La paz no viene así. La paz del Señor viene cuando nosotros perdonamos a nuestros enemigos. Así funciona esto, ¿no? Entonces, David está aplicando justamente esto. Y en tercer lugar, bueno, el poder, digamos, para perdonar, o el poder para perdonar amando al prójimo, pero también haciendo el bien al que le hacen el mal. Un poquito parecido al punto anterior. Es que en lo que viene, en los siguientes versículos del 16 hasta el final del capítulo, miren cómo acaba todo esto, ¿no? Cuando David terminó de hablar, ¿sí? Saúl le preguntó, David, hijo mío, escuchará esto, ¿no? O sea, la reacción de Saúl, pero después tenemos que ver los otros capítulos, pero yo ya voy a adelantar un poco acá. Dice, David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz, se echó a llorar. Bueno, si no tuviésemos los otros capítulos de primera de Samuel, yo diría, creo que Saúl se arrepintió, le va a perdonar la vida, ya, porque está llorando. He aprendido mucho acerca de esto. Saben que cuando alguien hace daño a alguien, ha herido a otras personas, y después dice estoy arrepentido y se pone a llorar, ¿saben qué es lo que he aprendido con respecto a esto y sobre todo con la Biblia mismo? A no creerse, a primera instancia. Si alguien me ha ofendido y después viene donde mí y dice, ¿sabe qué? Estoy arrepentido y se pone a llorar, perdóneme. Humanamente les digo, no sé cómo lo ve usted, pero aquí nos está mencionando algo. Todavía no dice nada del llorar. Sí que tenga cuidado en esto también. Cuando alguien pues, le ha hecho daño y le dice que le perdone, usted tiene que perdonar, claro, pero no hay arrepentimiento. Ese es otro tema, por un acaso, ¿no? Aquí Saúl no está arrepentido, porque en el capítulo, en el 26, se repite un poco esto. Aquí parece que le perdona, llora y de todo esto, pero es mentira. Es mentira, es un engaño, ¿no? Saúl todavía está bien amargado su corazón y va a querer seguir persiguiendo y querer matar a David. Pero aquí lo que está diciendo, dice, has actuado, dice, y alzando la voz se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Claro, así es. Dice, hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado. Pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Parece buena gente ahora Saúl, ¿no? Con todo esto. Ahora, dice el versículo 20, dice, ahora caigo en cuenta que tú serás el rey. Dice, claro, es que tú vas a ser el rey.
y que consolidarás el reino de Israel. Y miren lo que le pide. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio. ¿Solucionado el problema? ¿Está arreglado todo? Por un lado, David perdonó. Él lo hizo de corazón. Él sí que mostró esto. Por otro lado, la persona que supuestamente estaba como acorralado en este momento, que iba supuestamente también a mostrar arrepentimiento, pues vamos a ver después que no era así. No fue así. Es que aquí este es otro tema, solo lo pongo entre, esto tendríamos que verlo después. Es que cuando hay una situación o una ruptura, digámoslo así, por alguna ofensa, herimos a alguien y se rompe esas relaciones, entonces pues tenemos que buscar ahora la paz y en este caso pues la reconciliación. La reconciliación verdadera o la reconciliación tiene que ver con estar otra vez como éramos antes. El ejemplo que siempre a veces pongo aquí es, si yo tengo una fractura en el brazo, la pierna, la cosa es que tiene que tratarme alguien para que ojalá pues me deje el brazo, la pierna rota, tal como estaba antes, y que lo pueda usar bien el brazo, la pierna, como sea, entonces sí que se ha restaurado completamente. Habrá cicatrices, lo que sea, pero otra vez hago la misma fuerza, el mismo trabajo con el brazo, entonces está bien. La reconciliación tiene que ver más o menos con esto. Cuando se rompen relaciones, entonces pues otra vez vuelve a hacer lo mismo como éramos antes, haciendo dos cosas. Por un lado, perdonando el que fue ofendido, así como estamos viendo aquí, y la otra parte tiene que mostrar arrepentimiento verdadero, no solamente llorando así nomás, ¿sí? Arrepentimiento verdadero, ese sería otro tema. Entonces, cuando la persona que fue ofendida, que fue herida en su corazón, usa estos tres pasos que estamos viendo aquí y le perdona, y la otra persona se arrepiente de verasmente, entonces hay una reconciliación. Las relaciones otra vez vuelven a ser como eran antes. Y cuando se hace bien este trabajo, pues esto queda enterrado en el pasado y nunca más se tiene que sacar. Si en algún momento dicen, pero ¿te acuerdas de esa vez? Ya, no ha habido arrepentimiento ni perdón por un acaso, ¿no? O sea, ahí se acabó, no ha habido reconciliación. La verdadera reconciliación es cuando sanamos y cuando ya nos olvidamos de todo y nunca más tiene que salir ahí a flote o a la superficie, como sea. Porque esa es la verdadera reconciliación que el Señor hizo con nosotros. Cuando Él nos perdonó, cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios selló todo esto y prácticamente pues aquí el Señor nunca más va a decir, pero ¿te acuerdas esta vez? No, el Señor ya dice que los echó todos nuestros pecados y todo esto a lo más profundo del mar. Esa es una reconciliación. Esto sería la otra parte. No estamos todavía en esto, pero solo en la primera parte donde aquí la persona ofendida tiene que perdonar. Si la otra persona, si en este caso Saúl se hubiese arrepentido, entonces sí volvían a ser verdaderos amigos Saúl y David. Pero ya vamos a ver que no es así. Saúl sigue de enemigo, David sigue amando al enemigo, porque él sí tiene un corazón para perdonar. Tal vez se pregunten esto, ¿no? Pero entonces, si yo solo perdono y la otra persona no se arrepiente, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, tranquilo, claro, no hay reconciliación, pero su corazón va a tener paz. Usted va a vivir en paz, porque le perdonó. Perdonó, eso no quiere decir que ya lo acepta, no. Usted le va a aceptar a la otra persona siempre y cuando se arrepienta. Ahí las relaciones sí están, ¿no? Otra vez se vuelven bien. Si la otra persona no se arrepiente, usted perdone, punto. Y la otra persona le va a seguir molestando, usted siga perdonando. No sé si me capto esto, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí estamos viendo esta parte. Entonces, es hacer el bien al que hace el mal. Lo que tenemos que hacer aquí, entonces, es dar un buen trato al que nos hacen daño. Qué raro esto, ¿no? Y es que eso es lo que hace Dios con nosotros.
Todo el tiempo Dios hace con nosotros esto, porque todos los días le ofendemos con pecados y todo esto, y el Señor sigue haciendo el bien en nuestras vidas. Es el trato que el Señor nos da a nosotros. Él no nos maltrata, Él no nos trata como quiera, a pesar de que le ofendamos o como sea, porque Él en verdad nos ama. Y la actitud, dice, de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, pues, deberíamos tratar bien a quien quiera que sea. Y aquí justamente lo que dijo antes en el Salmo 34, David justamente lo repite un poco o casi similar el apóstol Pablo. En Romanos 12, el 14 y el 21, dice, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. No, saltamos al 21 y dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal ¿con qué? Con el bien. ¿Está difícil de entender esto? Está tan claro, ¿no? Pero necesitamos el poder que viene de Dios. Lo que les dije al inicio, siempre hay un efecto que tiene que surgir de algo, ¿no? Así como les puse el ejemplo del celular, o sea, yo necesito energía para que funcione esto. Pues bien, para que nosotros en verdad perdonemos a los que nos hicieron daño, tenemos que estar conectados al poder de Dios. Y para esto tenemos que hacer por lo menos estas tres cosas que aquí nos muestra en este capítulo de 1 Samuel, el 24. ¿Qué es lo que nos muestra? En primer lugar, ser verdaderos siervos. Amar al prójimo o al enemigo y hacer el bien al que nos hace el mal. Aquí es, como digo, o como dije hace un momento, aquí es donde parece que las cosas ahí se estancan y decimos hasta aquí llegamos. No, esto sí, he escuchado a veces, ¿no? Que dice, yo puedo hacer cualquier cosa, dígame lo que quiera que pueda hacer, pero perdonar no. Es que usted no sabe el daño que me hizo. Es que usted no puede asimilar todo lo que me hizo esta persona. Entonces yo puedo hacer cualquier cosa, pero perdonar, no puedo perdonar. Bueno, o sea, no sé si decir está bien o está mal, pero yo puedo entender que todavía no ha comprendido lo que es ser un cristiano. Ser siervos. Llegar a ser siervos. Y si somos siervos, el Señor pues nos va a dar ese poder para amar al enemigo y poder hacer bien a quienes nos hacen el mal. Y a veces, como digo, en los mismos matrimonios no podemos hacer esto. Cuando en un cierto momento decíamos que nos amábamos tanto y que estábamos dispuestos a bajar las estrellas y el sol y de todo para mostrar cuánto amamos, y en el momento de cualquier cosa ahí, odiamos. Y decimos, ya no te puedo ver, se acabó hasta aquí. ¿Dónde está esto, no? ¿Dónde queda todo esto? Ahí es donde tenemos que batallar y luchar. Y el Señor nos va a dar el poder para esto, ¿no? Pues hermanos, miren, yo concluyo de esta forma. Perdonar a los que nos ofenden, en la mayoría de las veces se vuelve, pense esto, ¿no? Cuesta arriba. Todo está bien, pero hasta aquí llegué. Ya subir esto sí que está difícil. Hasta aquí, no voy más. ¿Sí? La mayoría de las veces se vuelve cuesta arriba, porque no se puede perdonar. Para perdonar de verdad es necesario el poder de Dios, porque con nuestras fuerzas nunca vamos a poder perdonar como se debe perdonar. Necesitamos la fuente del poder, es Dios. Para perdonar de verdad es necesario el poder de Dios. Este poder se genera en el corazón solamente a través de ¿quién? Del Evangelio de Cristo. Si en verdad Cristo está en nuestros corazones, si Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, si Cristo pues es todo para nosotros y nos hemos rendido a Cristo y tenemos la esperanza de la vida eterna, entonces sí que estamos conectados al poder de Dios. Y este poder nos va a ayudar para perdonar. Así funciona, así está escrito. No busque de otra manera o no se estanque. Siga lo que el Señor le dice. Conéctese a Cristo, a la fuente. Ríndase a Él. El Señor va a hacer todo por usted. Y el Señor le va a dar suficiente paz en su corazón en medio de cualquier cosa que usted tenga que enfrentar. Qué bueno vivir así, ¿no? Porque el Señor quiere que vivamos en paz con los demás, quien quiera que sea.